Hola. Sí, ha hablado de retribuciones obscenas en el sector financiero. Me gustaría saber si estaba hablando de las entidades españolas y de noticias conocidas esta semana o la semana pasada como las retribuciones en Bankia a sus tres principales ejecutivos. Y solo una cosa, también ha dicho que hay dos directrices europeas que tratan el tema de las retribuciones a los directivos financieros. España es uno de los pocos países que no ha hecho nada todavía en ese aspecto. Y bueno, pues me gustaría saber si el gobierno del que usted forma parte pretende hacer algo de esto antes o después de las elecciones. Gracias. Sí, yo creo que aquí hay que distinguir tres cuestiones esenciales, ¿no? En primer lugar, las retribuciones en el ámbito financiero tienen que ser reguladas de tal forma que no estimulen la asunción de riesgos excesivos. Este ha sido siempre una primera reflexión, es una reflexión ya antigua, es una reflexión sobre la que la Comisión Europea ha adoptado alguna decisión y el Gobierno español hace 2 semanas, si no recuerdo mal, ha adoptado también sendas decisiones a ese respecto. Se trata de producir un esquema retributivo que no estimule la asunción de riesgos insostenibles, de excesivos riesgos por parte de las empresas financieras que están detrás de algunos elementos de la crisis y que explican algunos elementos de la crisis durante estos últimos años. Este es un primer problema. Segundo problema, además de apelar a la moderación de las retribuciones, no solamente en el sistema financiero, entre los directivos de las entidades financieras, en el conjunto de las entidades empresariales, además de apelar a eso, que es algo razonable en momentos de crisis, no es bueno producir grandes diferenciales salariales entre retributivos y trabajadores cuando al mismo tiempo estamos pidiendo moderación y sacrificio a todos ellos. Esto es una apelación que los gobiernos tienen sistemáticamente que hacer y es bueno que hagan, y la vuelvo a reiterar en este momento. Si queremos moderación salarial, todos tenemos que dar ejemplo. Y la tercera cuestión es, ¿pero puede hacer algo, además de esa apelación, puesto que el Estado no puede fijar las retribuciones de los trabajadores o de los directivos del sector privado? Además de hacer alguna apelación, ¿puede hacer algo más? Y lo que decimos ahí es que, primero, en el ámbito financiero es bueno que aquellas entidades que utilizan fondos públicos para su reconstrucción, para su recuperación, para su reflotamiento, tienen que tener algún tipo de límite fijado públicamente en la retribución de sus directivos. En segundo lugar, tenemos que estudiar también, como ocurre en otros países europeos, donde están estudiando la posibilidad de que las muy altas retribuciones, no de las entidades financieras, no de los banqueros, del conjunto de los directivos, tengan alguna relación entre el resto de las retribuciones. Y cuando sobrepasan esa relación, que haya la posibilidad de fijar tramos impositivos más fuertes, más altos que los actuales, para ese tipo de retribuciones. Esta es una reflexión que yo hice y que sigo haciendo en este momento, que no es una reflexión propia, sino que son reflexiones que están en este momento vigentes en el debate público en buena parte de los países europeos y en Norteamérica. Es pasado, tiene que ser parte del pasado, el que haya empresas cuyos directivos tengan retribuciones que superen y que representen 1.000 o 1.500 veces más, como se ha llegado a producir en muchas de ellas, que los trabajadores peor retribuidos de sus empresas. Esto tiene que formar parte del pasado. Si queremos más compromiso, más colaboración, más participación de los trabajadores en los problemas de las empresas, más flexibilidad interna negociada, no se puede hacer a base de incrementar las diferencias salariales entre directivos y trabajadores. Esto es también una lección de la crisis y tiene que ser parte del pasado. Esta es la reflexión que yo he tratado de introducir estos días. Buenos días. ¿Tenemos el micro? Sí, lanzo la pregunta. Buenos días, señor ministro. ¿Qué tal? Ha separado usted dos esferas diferentes dentro del sector de la construcción residencial y la construcción para el fomento de obras públicas. Y ha señalado la importancia de este segundo sector. ¿Qué le parece la propuesta de la patronal de constructoras de AERCO? No sé si está al tanto de subir 3 céntimos de euro el litro por impuestos para el fomento de obras públicas.
a mí me parece una buena idea todo lo que implique la posibilidad de seguir sosteniendo el esfuerzo en dotación de capital físico que ha hecho España en estos años. Una de las cosas que mejor ha hecho la economía española y el Estado español y las comunidades autónomas durante todo este tiempo, durante los últimos 15 años, es haber logrado financiar un gran salto en la dotación de capital físico, en nuestras autovías, en nuestras autopistas, en nuestros aeropuertos, en muchas ocasiones, por supuesto, en la alta velocidad. Y todo lo que sea incrementar y sostener el esfuerzo en ese capital físico imprescindible para nuestro desarrollo, si es posible financiarlo con algún tipo de aumento impositivo de carácter indirecto, como el que sugiere la patronal de la obra civil, a mí me parece una idea extraordinariamente positiva. Y yo creo que por ahí debemos caminar, porque España ha tomado por fin la delantera también en este ámbito y es parte de su capacidad de desarrollo y de crecimiento el seguirla sosteniendo en el futuro. Sí. Hola, Felicia Noticera de la agencia Reuters. Usted ha hablado hoy, ha dicho que hay que buscar instrumentos para limitar este abanico tan grande de retribuciones salariales entre empleados y directivos. Quería saber si tiene un plan B, porque hoy la ministra Salgado ha echado por tierra la posibilidad de la fiscalidad para limitarlo. Bueno, yo creo que hay un ámbito de reflexión de medio y largo plazo. Yo he dicho también hoy que esta coyuntura económica no es una coyuntura especialmente proclive a producir elevaciones en la carga fiscal de las economías más afectadas por la crisis. Por supuesto que sí. Yo creo que la coyuntura no es una coyuntura, que explique bien este tipo de políticas. Tampoco es una coyuntura, por ejemplo, que explique bien aumentar las cotizaciones sociales, a lo que siempre me refiero en este caso. Pero tengo la convicción de que en el futuro, bien a través de la política fiscal, bien a través de la regulación, las economías más poderosas, las economías con más capacidad de crecimiento, serán economías que tengan un alto grado de justicia social en su seno y un alto grado de igualdad dentro, porque son las que mejor se comportan. Y tengo la impresión de que el futuro no es sostenible con tales diferenciales salariales como los que hemos acumulado en el mundo desarrollado durante este tiempo. Señor ministro, otra vez la mirada está puesta sobre Portugal por parte de los mercados financieros después de las últimas noticias. ¿Qué repercusión puede tener sobre España? Hace unos días hablábamos de Grecia, parece que la situación se había calmado y ha vuelto a saltar por los aires. Bueno, obviamente cualquier situación que afecte a alguno de los países europeos, en este caso Portugal, afectados por un programa de rescate, siempre es una situación que termina afectando al resto de los países, España entre ellos, Italia, Bélgica, al conjunto de los países del euro. Hay que decir que la economía portuguesa, con un buen nivel de apoyo por el resto de los países europeos, tiene capacidad de resistencia y tiene capacidad de salir de la crisis. Pero es verdad que esta es una situación que siempre complicará las cosas en los mercados financieros al resto de las economías, como la española, como la italiana, etcétera. Pero yo creo que tenemos que confiar en que la instrumentación de los programas sea una instrumentación razonable, sea una instrumentación también rápida. Yo creo que Portugal está en condiciones de salir y, desde luego, no es comparable en absoluto la situación de la economía portuguesa con la situación de la economía griega. Hola, buenas tardes. Alejandro, de la cadena COPE. ¿Es cierto que Rubalcaba les ha pedido silencio sobre dejar los cargos antes de la candidatura a las próximas elecciones? Pues yo creo que no es cierto que nos haya pedido silencio ni nos haya dejado de pedir que hablemos. No hemos hablado de estas cuestiones. Es verdad que quien tiene, en ese sentido, es él el que tiene que comunicar lo que deba comunicar en el futuro, y lo mejor es que efectivamente acabemos con este tipo de especulaciones y que dejemos hablar cuando corresponda a él mismo que esté interesado. ¿Qué tal? Soy Blanca, de Telecinco.
Quería volver al tema de los impuestos, del impuesto que usted habló para las rentas más altas. No sé si he entendido que no es el momento ahora mismo de proponerlo, pero da la sensación que dentro del Partido Socialista hay como dos posturas, los que quieren hacerle un guiño a la izquierda y los que no. Entonces no sé si usted va a pelear por que se hable de ese impuesto y se ponga o no. Bueno, yo he expresado mi opinión, y las opiniones, teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos. El momento en el que nos encontramos es un momento en el cual unos y otros están ya preparando sus estrategias electorales, sus programas. El Partido Socialista tiene una conferencia política convocada para finales de septiembre, primeros días de octubre. Es decir, es el momento también de reflexionar en un tono que no es solo un tono de gobierno, digamos, no es solo un tono de gobierno, sino que es también parte de la reflexión general del Partido Socialista en el futuro, que también tendrá que ser una reflexión que incorpore nuestra propia oferta electoral cuando se produzcan durante los próximos meses las elecciones, cualquiera que sea el momento en que se hagan. Así es que es también un buen momento para producir este tipo de reflexión. Y es una reflexión que en el caso del ministro de Trabajo es especialmente procedente, porque se refiere no tanto a la política fiscal, sino a una estrategia sana y correcta de retribuciones en las empresas. Y una estrategia sana y correcta de retribuciones en las empresas no puede sustentarse con tales diferenciales salariales como los que se han acumulado en las últimas décadas en España y en el mundo desarrollado.